Hola hermanos, bienvenidos a una clase más de pilares fundamentales del adventismo. El programa de hoy es especial. Hemos estado avanzando, ya hemos visto 12 pilares fundamentales. Hoy vamos a hacer un repaso de esos 12 y la importancia de estos pilares. Eso es lo principal que quiero que quede grabado en nuestras mentes en este día. Que estos pilares, ¿quién los dio? Y la importancia de lo que son para nosotros y qué es lo que el enemigo ha tratado de hacer con estos pilares. Si se pueden cambiar o no, si se puede eliminar alguno o no. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Así que vamos a orar antes de comenzar este tema. Padre, gracias damos por las tecnologías, por estas conexiones, por estos temas. Pedimos tu presencia. Te invitamos a que estés con nosotros en los hogares de aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje y la presencia de tus ángeles también, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu, que el Espíritu de Cristo, esté guiándonos, esté morando en nosotros, esté transformándonos cada día más. Gracias, Padre, por escucharnos, por perdonar nuestros pecados. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, como dijimos, hoy vamos a hacer un repaso entonces. Este tema es muy importante. A pesar de que sea un repaso, es de los más importantes que podamos estudiar nosotros en esta serie de pilares fundamentales. Así que vamos con la primera cita bíblica ya. Mira lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis 12 del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En estos pasajes se nos presenta el inicio del conflicto, ¿verdad? Un conflicto cósmico, un conflicto que comenzó en el cielo entre Satanás y Jesús. Satanás engañó a una tercera parte de los ángeles, los convenció para que entraran también en esa rebelión, en esa lucha por poder, por querer ser adorados. Que eso es lo que busca Satanás. Él quiere ser adorado. Esa pugna de poder. Quería quitar al verdadero Hijo de Dios y ocupar el lugar él y ser adorado. O sea que aquí nos está presentando la Biblia el origen, pues, el origen del conflicto. Ahora, avanzamos ya varios siglos más adelante y algunos versículos en la Biblia también. Y vemos Apocalipsis 12:17. Y entonces ya nos lleva al final de la historia. ¿Sí? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tradicionalmente, nosotros hemos usado este pasaje para describir a la iglesia adventista, ¿sí? Y en parte yo creo que es correcto ese análisis. Pero vemos acá directamente que ese conflicto que inició en el cielo atravesó muchos siglos, muchos imperios aquí en este planeta, pero finalmente, este conflicto va a estar en contra de un pueblo especial, de una iglesia especial. Una iglesia que tiene un mensaje para reivindicar el carácter de Dios, el carácter de Cristo, para terminar de levantar los cimientos y las verdades bíblicas. A esta iglesia es a la cual Satanás entonces le hace la guerra en el tiempo del fin. Y mis hermanos, este pasaje, aunque nosotros a veces lo ponemos a futuro, que podría tener aplicación futura por todo lo que viene después con la persecución, pero este pasaje ya empezó también. Empezó justo cuando Dios empezó a levantar este movimiento, justo en el tiempo de los pioneros. Ahí recibió un ataque. Se le conoce como la apostasía alfa.
pero estaba viva todavía la sierva del Señor, estaba viva Ellen White. Ella le hizo frente a esta apostasía, pero vendría una final, otra apostasía después, la apostasía Omega. Ya para esta apostasía ya no estaba viva Ellen White, ya la mayoría de los pioneros habían muerto y se introdujo una serie de enseñanzas en la iglesia que va en contra de los pilares fundamentales originales de la iglesia adventista. Ese es el repaso que haremos y que estamos haciendo entonces en estos momentos. Estamos analizando este pasaje, Apocalipsis 12:17. Ese ataque ya empezó. Sí va a haber un ataque futuro, va a haber persecución, pero este ataque contra la iglesia adventista ya empezó. Empezó quizá mucho antes de que usted se hubiera bautizado, antes de que yo me hubiera bautizado, pero ya empezó ese ataque. Así que vamos a ver la siguiente diapositiva. Mira Isaías lo que nos dice. Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La verdad fue pisoteada, fue echada por tierra. La supremacía papal de 1260 años hizo que se olvidaran un montón de verdades bíblicas. Poco a poco, esas verdades fueron siendo restablecidas. Poco a poco la luz fue llegando. Esa época de 1260 años se le conoce también como el oscurantismo. Pues en el oscurantismo la luz tenía que venir poco a poco. Si pasamos de mucha oscuridad a mucha luz, quedamos enseguecidos. Así que eso fue lo que Dios permitió, que poco a poco la luz fuera entrando. Los bautistas aportaron, los anabaptistas otro y así, los luteranos otro. Y así cada grupo fue aportando un poco de luz. Finalmente toca el turno de los adventistas, ¿verdad? Y la iglesia adventista también aporta. Aunque el sábado, por ejemplo, no es de origen, no lo aporta un adventista en sí. Ese viene de los bautistas del séptimo día. Pero hay otras verdades que sí aporta la iglesia adventista en este gran movimiento para restaurar la verdad, para que todo el pueblo de Dios, y aquí no estamos hablando de denominaciones, para que todo el pueblo de Dios escuche y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, hable en sus corazones y digan, esa es la verdad. Con ese propósito se ha levantado este movimiento adventista entonces, para dar la última advertencia al mundo antes de ser destruido en las 7 postreras plagas. Esa es la razón de ser, dar esa última advertencia. Así que ese movimiento es el que ha sido atacado desde los tiempos de los pioneros, pero más aún después de la muerte de los pioneros. Ya no habían tantas voces que los defendieran. Las voces que quisieron defender, los callaron, los persiguieron, algunos los despidieron de sus trabajos, quisieron quemar las placas de los libros que ellos estaban publicando y se ha hecho una serie de movimientos dentro de lo que hoy es la Corporación Adventista para eliminar todo rasgo de algunas verdades que los pioneros enseñaban. Entonces, eso es lo importante de estudiar estos pilares fundamentales. Vamos a la primera diapositiva para ver cuándo se está formando este movimiento adventista. ¿Quién lo está formando? ¿Quién lo está sosteniendo en realidad? Mire lo que escribió Ellen White en el año de 1903, carta 253 en el año de 1903. Mi esposo, escribe ella, se está refiriendo a Jaime White. El anciano José Bates, el padre Pierce, el anciano Edson y muchos otros que eran entusiastas, nobles y sinceros se encontraban entre los que, después del paso del tiempo en 1844, buscaron la verdad. En nuestras reuniones importantes, estos hombres se reunían y buscaban la verdad como si fuera un tesoro escondido. Me reuní con ellos, estudiamos y oramos fervientemente, porque sentimos que debíamos aprender la verdad de Dios. A menudo permanecíamos juntos hasta altas horas de la noche
y a veces durante toda la noche, orando por luz y estudiando la palabra. Mientras ayunábamos y orábamos, un gran poder vino sobre nosotros, pero no pude entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba bloqueada, por así decirlo, y no podía comprender lo que estábamos estudiando. Entonces, el Espíritu de Dios vendría sobre mí, sería llevada en visión y se me daría una explicación clara de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones sobre la posición que debíamos tomar con respecto a la verdad y el deber. Ese es el escenario, ¿sí? Pasó el chasco. Después del paso del tiempo en 1844, dice, pasó el 22 de octubre. Quedó un grupo pequeño estudiando, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Qué es lo que en realidad está sucediendo? Y empezaron a estudiar la Biblia. Y a veces no entendían. Y entonces ahí Ellen White era llevada en visión y entonces podía entender algo. Dice, una línea de verdad que se extiende desde ese momento hasta el momento en que entremos en la ciudad de Dios fue claramente marcada ante mí. Y les di a mis hermanos y hermanas la instrucción que el Señor me había dado. Sabían que cuando no estaba en visión, yo no podía entender estos asuntos y aceptaron como luz directa del cielo las revelaciones que me habían sido dadas. Así quedaron, en la parte en amarillo, así quedaron firmemente establecidos los puntos principales de nuestra fe, tal como lo sostenemos hoy. Punto tras punto quedó claramente definido y todos los hermanos llegaron a la armonía. ¿Sí? Así quedaron establecidos. Entonces fue Dios mediante visiones, mediante entendimiento, mediante el mensaje de los ángeles, que son los mensajeros, ¿sí? Actuando sobre estos pioneros, actuando sobre la mente del lenguaje, que dio a conocer los puntos principales de nuestra fe, tal como lo sostenemos hoy. Eso lo escribió ella en 1903. Y de ahí dice que todos los hermanos llegaron a la armonía. Continuamos, avanzamos a la siguiente diapositiva. Esta la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1. Dice, como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Es verdad eterna. Eterna es que es para siempre, hermanos. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Entonces aquí hay varias cosas. Dice que fue Dios quien reveló estos principios de verdad y son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. No sé, único es que es único. No pueden haber dos fundamentos. Estos pilares fundamentales son nuestro único fundamento verdadero. Avanzamos. Mire esta otra cita. Me gusta mucho. Mensajes selectos también. Tomo 1. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. O sea, que Satanás iba a iluminar a alguna gente en la iglesia adventista del séptimo día para hacer reformas a las doctrinas que son los pilares de nuestra fe. En otras palabras, revisemos estos pilares. Hay más luz sobre esto, ¿verdad? Quizás eso es buen razonamiento.
Pero como estamos leyendo acá, es Satanás quien está. Continuamos la cita. Dice, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Sí? Leo la última parte que está en amarillo. Dice, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. A tal grado ha llegado esta apostasía, hermanos, que hoy en día a los pioneros le están llamando herejes. Los teólogos adventistas, así como escuchan, hoy en día le están llamando herejes a los pioneros adventistas. Es considerado error, dice. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Hermanos, esto ya sucedió. Esta profecía que ustedes están viendo aquí se ha cumplido. La Corporación Adventista es otra organización, es otra religión. Aunque suene feo, es otra religión. No creen lo mismo que creía originalmente la iglesia adventista. En algunas cosas sí, pero otras no. Avanzamos. Siempre Mensajes Selectos, tomo 1. Dice, ¿qué influencia es la que introduciría de los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder a una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra acompañado de oración y mediante revelación. Se le pregunta, es lo que leímos al inicio, ¿sí? Cuando se reunían a orar y todo. Sobre este fundamento, esta parte está en amarillo, hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. O sea, estos son los pilares, pues. Ese es el fundamento. El fundamento es un pilar. Y sobre esos pilares se han estado construyendo durante los últimos 50 años. Entonces, hace la pregunta acá. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra tenga que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? ¿Debo obedecer la orden? Hazle frente. Ellen White le hizo frente en su momento. John Harvey Kellogg estaba tratando de introducir algunas teorías que iban a desplazar algunas columnas de nuestra fe, algunos de los pilares fundamentales. Y continúa la cita, diciendo Ellen White en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, ahí, gracias. Dice, que ningún hombre se embarque en la obra de derribar los cimientos de la verdad que nos han hecho lo que somos. Dios ha guiado a su pueblo hacia adelante, paso a paso, aunque hubo trampas de error por todos lados. Bajo la maravillosa guía de un claro, así dice el Señor, se ha establecido una verdad que ha resistido la prueba. Cuando los hombres se levanten e intenten arrastrar a los discípulos tras ellos, enfréntenles las verdades que han sido probadas como por fuego. Ahí está clarito, 1905, mensaje 62. Esos pilares no se pueden cambiar. Fue Dios quien los dio. Así como Él estableció los 10 mandamientos, así estableció estos pilares también. ¿Podemos nosotros acaso cambiar los 10 mandamientos? ¿Será entonces que podríamos cambiar también estos pilares que Dios ha dado?
Para el movimiento adventista, ciertamente no. Y vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Siempre la misma carta, mensaje 62, 1905.20 dice: cuando entren hombres que quieran mover un alfiler o un pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, que los ancianos que fueron pioneros en nuestra obra hablen claramente y que los que están muertos hablen también reimprimiendo sus artículos en nuestras publicaciones periódicas. Recojan los rayos de luz divina que Dios ha dado al guiar a su pueblo paso a paso por el camino de la verdad. Esta verdad resistirá la prueba del tiempo y los exámenes o las pruebas. Mire que fue Dios quien estableció esto por medio de su Espíritu Santo. Dice que debemos defender estos pilares, hablar en contra de aquellos que quieran removerlos. Sin embargo, hoy en día, algunos teólogos se atreven a decirle herejes a los pioneros por enseñar estos pilares fundamentales. Hay que denunciarlos, hermanos, no nos podemos quedar callados. Somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos que defender a nuestra iglesia de ataques externos y de ataques internos. ¿Cómo? Exponiendo la verdad y exponiendo el error. Vamos a continuar entonces con otra cita. Dice, eso está en mensaje 129, año 1905. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repasada al iniciar la hora final. Toda verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Todo pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. No podemos ahora desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en una nueva organización, porque eso significaría apostatar de la verdad. No se puede cambiar lo que creemos, dice. No se pueden establecer nuevos pilares. Eso sería crear una nueva organización, aunque tenga el mismo nombre, aunque esté usurpando el nombre original. Pero los pilares no se podían cambiar. La cita es clara, 1905. Algunos dicen que es cierto, que Ellen White al inicio no era trinitaria, pero que después cambió de parecer. Aquí no es cierto. Estas citas son claras. Y vamos a ver entonces la declaración que ella hizo al respecto. Vamos a ver la siguiente cita. Carta 150, 1906, párrafo 9. Dice, sería un centinela infiel si me callara al ver cómo los cimientos de nuestra fe son destrozados por quienes se han apartado de ella y ahora están a la deriva sin ancla. En estos tiempos, cuando se enseñan falsas doctrinas, debemos enseñar la misma verdad que hemos enseñado durante el último medio siglo. O sea, se está refiriendo a ella a los pilares fundamentales, los últimos 50 años. ¿Sí? No he cambiado mi fe ni una jota ni una tilde. Repito esa parte, está en amarillo. No he cambiado mi fe ni una jota ni una tilde. Y le ruego a Dios que ambos puedan discernir claramente la diferencia entre la lealtad y la deslealtad. Dios llama a todo médico y a todo ministro a hacer esto. Eso lo escribí en 1906. Y ahí es categórica ella. No ha cambiado su fe, ni una jota, ni una tilde. Tenemos que seguir creyendo, dice, lo que Dios estableció en los primeros 50 años. Ella le hizo frente a esto, luchó contra esto y dejó escrito. Hay luz sobre esto. Lo que pasa es que hoy, como la iglesia lo cambió, quieren ocultar estas citas. Pero ahí está. Ahora vamos entonces a empezar a ver, por eso en repaso, los principios fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los anuarios
de 1889 hasta 1914. Vamos a ver la siguiente diapositiva entonces. Esto es lo que la iglesia creía al inicio. Cuando leímos de los pilares fundamentales, son esto. Esto es lo que la iglesia creyó durante los primeros 50 años. Hasta John Lowborough, más o menos. Ya en el 31 ya empezaron a cambiar esto. Introdujeron otra enseñanza ahí. 1931, ya habían muerto los pioneros, ya había muerto Ellen White. ¿Sí? Y entraron algunos personajes como Levi Froome para cambiar estos pilares. Entonces, veamos lo que dice. Esto se publicó, como ustedes pueden ver, de 1889 hasta 1914. Ellen White murió en el 15. Si ella no hubiera creído esto, no hubiera permitido que se escribiera. Y miren lo que dice, y vamos a leerlo todo y vamos a hacer énfasis en la parte final. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son las verdades, son la verdad presente, y que nos estamos acercando al juicio. Apareciendo de 1889 a 1914 en los anuarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es lo que se escribió. Como ha sido expresado en otras partes, los adventistas del Séptimo Día no tienen ningún otro credo sino la Biblia, pero mantienen ciertos puntos bien definidos de su fe, por los cuales se sienten preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Las proposiciones siguientes pueden tomarse como un resumen de las características principales de su fe religiosa, en la cual encontramos, hasta donde sabemos, unanimidad en todo el cuerpo de los creyentes. Unanimidad, hermanos. Desde el 89 hasta el 14, 1889 hasta 1914, se estuvo publicando esto que vamos a empezar a estudiar a continuación. Y todo el cuerpo de creyentes, incluyendo a la sierva del Señor que estaba viva todavía, creía en esto. Entonces, es falso lo que los teólogos modernos dicen, que Ellen White cambió su punto de vista. Ese es falso. Nunca cambió. Entonces vamos a leer el pilar fundamental número 1. Avanzamos. Hoy vamos a estudiar los primeros dos, a repasarlos. Por cierto, si usted es primera vez que escucha este video, en el canal Iglesias Redimidos, ahí está explicado cada pilar fundamental, con citas bíblicas, con apoyo del espíritu de profecía. Lo que hoy haremos, a excepción del pilar número 2, y lo voy a explicar por qué, es solamente repasar el pilar en sí. Hoy no vamos a ver versículos de la Biblia o de espíritu de profecía, solamente los pilares en sí. Si quiere, repito, si usted quiere ahondar en estos pilares, vaya al canal de Iglesias Redimidos y ahí van a estar explicados pilar por pilar, individualmente, hasta el número 12, que es hasta donde hemos avanzado al día de hoy. Así que el pilar fundamental número 1, el Padre. Dice así: existe un solo Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Entonces ellos creían que hay un solo Dios, el Padre. Pilar fundamental número 2, vamos avanzando. El Hijo. Y mire lo que creían los pioneros. Y en este sí vamos a hacer un poquito más de explicación. Dice que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, aquel por quien creó todas las cosas y por quien todas ellas consisten, que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, que habitó entre los hombres, lleno de gracia y verdad, vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, fue resucitado para nuestra justificación, ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario en el cielo, donde, por los méritos de su sangre derramada,
asegura el perdón y la remisión de los pecados de todos los que acuden a Él en penitencia. Y, como parte final de su obra como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, hará la gran expiación sobre los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados y llevados lejos del santuario, como se muestra en el servicio del sacerdocio levítico que prefiguró el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Entonces ellos creían en el Hijo, que es un hijo literal, engendrado. Y aquí sí vamos a ampliar un poquito más. Vamos avanzando. Recuerden que este pilar está explicado, ¿verdad? Nuevamente en el canal de YouTube Iglesias Redimidos. Ahí lo pueden ver más ampliado aún. Vamos a ver algunas citas del Espíritu de Profecía que nos hablan un poco de esto. Dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. El único ser, que no está hablando solamente del Padre y del Hijo. Ellos son los que crearon los mundos, el Padre y el Hijo solamente. Y solamente el Hijo, nos dice acá, podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Solamente el Hijo, nadie más. No podía entrar, Lucifer no podía entrar, solamente el Hijo. Avanzamos entonces. Y mire lo que continúa diciendo. Todo esto está en Patriarcas y Profetas. Dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, o sea, que Cristo fue quien dijo estas palabras que vamos a leer. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Y aquí está citado Proverbios 8 del 22 al 30. O sea que cuando usted busca en su Biblia Proverbios 8 del 22 al 30, nos dice aquí esta cita del Espíritu Profecía que es Cristo hablando de sí mismo. Ahí se le dice sabiduría, pero en Colosenses también se nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. O sea que no hay problema alguno. Es Jesús quien nos está hablando aquí en Proverbios 8 del 22 al 30. Y entonces continuamos leyendo. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Por Cristo, ¿sí? Los ángeles son los ministros de Dios que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. O sea, por encima de todos los ángeles está el Hijo. Está el Padre y luego está el Hijo. ¿Qué más nos dice el Espíritu de Profecía? Sigamos leyendo. Siguiente diapositiva. Dice, se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Mire qué bonita cita. No un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que este hijo es un hijo literal, no un hijo
por creación, dice, como los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo somos nosotros. Aquí nos dice que también nosotros somos hijos, sino un hijo engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre. Es un hijo literal, es un padre literal. Eso creían los pioneros. Continuamos. El Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, arrancó de su seno a aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. De ahí lo engendró, de su seno, nos dice acá. Fue engendrado, no creado. Eso creían los pioneros adventistas. Hoy en día ya no se cree esto. Ya no se cree que el Hijo, que Cristo es el Hijo de Dios. Es un rol nada más, porque son coeternos ambos. El Padre tampoco es Padre, solo es un rol. Y el Hijo tampoco es Hijo, es un rol. Ustedes lo pueden revisar en la matutina del 5 de octubre del 2024. Ahí sale. Declaración de la Iglesia. Y lo ha hecho en otros documentos también. Por eso se cambia la religión. Por eso no se adora no adoramos al verdadero Dios, al Dios bíblico, al Padre y a su Hijo bíblico. Se está adorando a otro concepto de Padre y a otro concepto de Hijo. Continuamos con el pilar fundamental número 3. Por eso era importante hacer énfasis en estos dos primeros pilares, porque son los dos pilares que han sido atacados. Los dos primeros. Dice, pilar fundamental número 3, la Biblia, que las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios. Contienen una revelación completa de su voluntad al hombre y son la única regla infalible de fe y práctica. Esto creían los pioneros. ¿Sí? Avanzamos. La 4, el bautismo. Que el bautismo es una ordenanza de la iglesia cristiana para seguir la fe y el arrepentimiento. Una ordenanza por la cual conmemoramos la resurrección de Cristo, ya que por este acto mostramos nuestra fe en su sepultura y resurrección, y a través de eso, en la resurrección de todos los santos en el último día. Y que ningún otro medio representa más adecuadamente este hecho que el que prescriben las Escrituras, a saber, la inmersión. Romanos 6 del 3 al 5 y Colosenses 2:12. Creía en el bautismo por inmersión también. Y eso seguía al arrepentimiento de nuestros pecados. Era una manera como se entraba al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿sí? Bien, pilar fundamental número 5, el nuevo nacimiento. Que el nuevo nacimiento comprende todo el cambio necesario para prepararnos para el reino de Dios y consta de dos partes. Primero, un cambio moral obrado por la conversión y una vida cristiana. Y segundo, un cambio físico en la segunda venida de Cristo, por el cual, si estamos muertos, somos resucitados incorruptibles, y si vivimos, somos cambiados a la inmortalidad en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Estos creían. Este es tener el carácter de Cristo. Eso significa nacer de nuevo, tener el carácter de Cristo. Avanzamos. Pilar fundamental número 6, la profecía. Esto creían nuestros pioneros, todo esto creían los pioneros. Dice que la profecía es parte de la revelación de Dios al hombre, que está incluida en las escrituras y que son útiles para la instrucción, que está diseñada para nosotros y nuestros hijos, que lejos de estar envuelta en un misterio impenetrable, es lo que especialmente constituye la palabra de Dios en una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino, que una bendición se pronuncia sobre quienes la estudian y que, en consecuencia, debe ser entendida por el pueblo de Dios lo suficiente como para mostrarles su posición en la historia del mundo y los deberes especiales que se les exigen. Eso, la historia, la profecía. La profecía es historia contada con anticipación y nos sirve entonces como luz para saber a dónde estamos en la historia del mundo.
Ese es el pilar fundamental número 6. Vamos al 7 ahora. Pilar fundamental número 7, el historicismo. Que la historia del mundo, desde fechas específicas del pasado, el auge y la caída de los imperios y la sucesión cronológica de acontecimientos hasta el establecimiento del reino eterno de Dios, están delineados en numerosas y grandes cadenas de profecías, y que estas profecías ya se han cumplido excepto las escenas finales. O sea que nosotros, los pioneros, creían que nosotros tenemos que usar el sistema historicista para poder entender estas grandes cadenas proféticas. Pilar fundamental número 8. Dice la conversión del mundo. Que la doctrina de la conversión del mundo y de un milenio temporal es una fábula de estos últimos días, calculada para adormecer a los hombres en un estado de seguridad carnal y hacer que sean sorprendidos por el gran día del Señor como un ladrón en la noche. Que la segunda venida de Cristo debe preceder, no seguir al milenio, pues hasta que el Señor aparezca, el poder papal con todas sus abominaciones debe continuar. El trigo y la cizaña crecen juntos, y los hombres malvados y engañadores se ponen peor y peor como lo declara la palabra de Dios. Esto enseñaban los pioneros también. Como ustedes pueden ver, casi son iguales a lo que nosotros creemos hoy en día, a excepción de los dos primeros pilares. El resto creemos igual. Pero los dos primeros pilares, creemos, digo yo, la corporación, o cree la corporación, mejor dicho, sería mejor. La corporación hoy ya no cree en los dos primeros pilares. En estos que estamos leyendo, sí, sí, sí cree, pero en los dos primeros no los está creyendo ahora. Seguimos con la número 9. Pilar fundamental número 9, las 2300 tardes y mañanas. Que el error de los adventistas en 1844 se refería a la naturaleza del evento que iba a ocurrir, no al tiempo. Que no se da ningún periodo profético que se alargue hasta la segunda venida, sino que el más largo, los 2300 tardes, días de Daniel 8:14, termina en 1844 y nos llevó a un evento llamado la limpieza del santuario. Este era otro de los pilares fundamentales. ¿Sí? Todo esto es Dios quien se lo dio al pueblo, a su pueblo, que es un verdadero padre, que es una persona literal y que hay un hijo que es otra persona literal también, que es un hijo literal, engendrado en los días de la eternidad y que solo se debe honra y honor y adoración a ellos dos, al Padre y al Hijo, solamente. Y después el resto de los pilares que estamos estudiando acá. Vamos con el pilar fundamental número 10, el santuario. Que el santuario del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios en el cielo, del cual habló Pablo en Hebreos 8 en adelante, y del cual nuestro Señor, como gran sumo sacerdote, es ministro. Que este santuario es el antitipo del tabernáculo mosaico y que la obra sacerdotal de nuestro Señor relacionada con él es el antitipo de la obra de los sacerdotes judíos de la dispensación anterior. Que este, y no la tierra, es el santuario que será purificado al final de los 2300 días, siendo que se denomina su purificación, en este caso, como el tipo, simplemente la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo para concluir la ronda de servicio relacionada con él, haciendo la expiación y quitando el santuario y quitando del santuario los pecados que le habían sido transferidos mediante la administración en el primer departamento. Y que esta obra en el antitipo, que comenzó en 1844, consiste en borrar realmente los pecados de los creyentes y ocupa un espacio de tiempo breve pero indefinido, al término de la cual la obra de misericordia para el mundo será terminada y tendrá lugar la segunda venida de Cristo. O sea, de la purificación del santuario, que existe un verdadero santuario en el cielo, ese es el pilar fundamental número 10, que Cristo está ministrando ahí en el lugar santísimo y que en ese lugar santísimo el proceso de juicio ya ha comenzado y que está entonces borrando el registro de pecado del pueblo de Dios. Ese es el pilar fundamental número 10. El 11, pilar fundamental número 11, la ley de Dios.
Dice que los requisitos morales de Dios son los mismos para todos los hombres en todas las dispensaciones, que estos están sumariamente contenidos en los mandamientos hablados por Jehová desde el Sinaí, grabados en las tablas de piedra y depositadas en el arca, que fue llamada en consecuencia el arca del pacto o testamento. Que esta ley es inmutable y perpetua, siendo una transcripción de las tablas depositadas en el arca y en el verdadero santuario en las alturas, que también por la misma razón se llama el arca del testamento de Dios. Porque bajo el sonido de la séptima trompeta se nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y ahí se vio su templo, en su templo, el arca de su testimonio. O sea, estamos hablando aquí de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos son eternos, son el principio del gobierno de Dios, que están vigentes aún. Ese es el pilar fundamental número 11. Vamos a ver el último que hemos visto. ¿Sí? La próxima semana continuamos con el 13. Pero este es el último que hemos visto hasta ahora. Estamos dando un repaso nada más. El pilar fundamental número 12, el sábado. Que el cuarto mandato de esta ley requiere que dediquemos el séptimo día de cada semana, comúnmente llamado sábado, a la abstinencia de nuestro propio trabajo y el cumplimiento de deberes sagrados y religiosos, que este es el único sábado semanal conocido por la Biblia, siendo el día que fue apartado antes de que se perdiera el paraíso y que será observado en el paraíso restaurado, que los hechos sobre los cuales se basa la institución del sábado y la confinan al séptimo día, ya que no son verdaderos para ningún otro día, y que los términos sábado judío aplicados al séptimo día y sábado cristianos aplicados al primer día de la semana son nombres de invención humana, no bíblicos en realidad y falsos en significado. O sea que el sábado es el día de reposo. Ese es el pilar número 12. Como pueden ver, hermanos, estos son los pilares que Dios, parte de los pilares que Dios dio al levantar ese movimiento adventista. En esto creían los pioneros y en esto creemos nosotros hoy en día. Lamentablemente, como he estado diciendo, la corporación ya no cree en los primeros dos. Sí los tiene ahí, pero en realidad ya no es un hijo literal, es metafórico. Tiene el concepto de hijo, pero no un hijo literal, ¿sí? Metafórico. Y ha introducido la Trinidad, que como ustedes pueden ver, no estaba aquí en estos pilares fundamentales, porque Dios no lo dio, no es bíblica. Así que espero que este video, que este tema sea de mucha bendición. Va a quedar grabado en el canal también de Iglesias Redimidos y ahí lo pueden ustedes repasar y compartir con otros adventistas que quizás no lo saben, quizás no conocen estos pilares originales, ¿verdad? Y estos son los pilares en los cuales sí fue fundada la verdadera Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un fuerte abrazo, hermanos, que Dios les bendiga y nos escuchamos en la próxima semana. Fuerte abrazo a todos. Bendiciones.